Buenos días, tardes, noches. Antes que nada me gustaría empezar diciendo que he preparado ya una nueva lista de temas a tratar y me gustaría saber cuáles son los que más os interesan. Y bueno, pues podéis hacer las votaciones para ver cuál será el próximo tema que vamos a abordar en este canal. También tengo pendiente el vídeo del capitalismo frente al socialismo, pero antes me he decidido hacer este vídeo porque creo que será bastante más fácil. Bien, entonces en este vídeo lo que me propongo es hacer una recopilación de absurdos de la Biblia para dejar claro de una vez por todas cuáles son mis muchos argumentos para decir categóricamente que la Biblia no es la palabra de un ser omnisciente, infalible y perfecto. Bien, lo lógico sería empezar por el Génesis capítulo 1, pero tranquilos, porque no voy a tocar el Génesis capítulo 1. Yo creo que ya fue suficiente con el hecho de que hiciera todo un vídeo dedicado a ese capítulo, después hiciera otro vídeo entero respondiendo a los argumentos de Ed, y después en mi debate con Ed, volviera otra vez a citar este capítulo. Yo creo que ha quedado totalmente claro cuáles son mis argumentos por los que considero que es imposible interpretar ese capítulo de manera que coincida con lo que ha descubierto la ciencia. ¿De acuerdo? Entonces, dicho esto, el siguiente paso sería los capítulos 2 y 3 del Génesis. Como sabéis, en los capítulos 2 y 3 del Génesis se explica esta historia de Adán y Eva, de cómo Dios crea al hombre y a la mujer, los pone en el jardín del Edén, les dice que no coman la fruta del árbol que está en el centro del jardín del Edén, y ellos desobedecen, entonces Dios les castiga. Bien, aquí hay tres grandes problemas. El problema, cuidado, aquí viene una crítica al sector ateo y agnóstico bueno, a todos los que critican la Biblia. Creo que muchos se centran en absurdos, bueno, en partes que consideran ridículas, como el hecho de que una serpiente hable, porque hay una serpiente que le habla a Eva y la convence. Yo no me centraría en absoluto en eso, porque para empezar algunos cristianos dicen que eso es puramente metafórico y otros dicen que, simplemente que es el diablo hablando a través de la serpiente y, bueno, una vez se parte de la idea de que existen este tipo de entidades sobrenaturales, pues no tiene mucho sentido criticar que una de esas entidades sobrenaturales hable a través de una serpiente. Por eso es mejor, más que este tipo de detalles, es mejor atacar a los que son flagrantemente ilógicos o a los que atentan contra la moral, porque incluso desde un punto de vista metafórico, si el texto fuera metafórico, la enseñanza moral seguiría siendo bastante perversa. Hay tres aspectos que me gustaría señalar rápidamente de este pasaje de Adán y Eva, y serían, para empezar, el conflicto clásico entre la omnisciencia de Dios, el hecho de que Dios lo sabe todo, y el libre albedrío. Simplemente, de entrada, tengamos en cuenta que Dios, antes de crear al hombre, ya sabe que el hombre va a desobedecerle, antes de crear al propio hombre. Es decir, él sabe que va a colocar al hombre en el jardín del Edén y que le va a decir que no coma esa fruta y que el hombre se va a comer la fruta y que él lo va a castigar. Hay cristianos que dicen que no hay ningún problema en que Dios lo sepa previamente. Yo creo que sí que hay algún problema, porque este escenario implica un universo determinístico, ya que es un universo en el que Dios sabe lo que va a pasar y por lo tanto, lógicamente, lo que va a pasar está predeterminado a pasar. No podría pasar de otra manera, porque si pudiera pasar de otra manera, entonces Dios no sabría el futuro, y todos los cristianos dicen que Dios sabe el futuro, de ahí las profecías, por ejemplo. Dios sabe que el hombre va a desobedecerle y lo crea. Y evidentemente en un universo determinístico, el motivo por el que alguien hace algo solo puede ser por la experiencia que ha vivido previamente y por las circunstancias en las que ha vivido, su experiencia, o por su propia esencia genética, por su propia naturaleza. Y las dos cosas las habría decidido Dios respecto al hombre. Él habría decidido crear al hombre tal y como lo creó y en las circunstancias espaciotemporales concretas en las que lo creó. Por lo tanto, toda la acción del hombre estaba determinada previamente por la manera en que Dios lo había creado. Así que Dios creó al hombre de manera que pecase, que cometiera eso, y aún así lo castiga después. Este es un gran choque de índole lógica.
Entonces, vamos al siguiente problema. El siguiente problema está en el hecho de que el propio relato nos da a entender que Adán y Eva no conocían, no distinguían el bien y el mal. Adán y Eva solo conocían el bien y el mal después de comer la fruta. Esto lo da a entender el propio libro. No tiene sentido, entonces, un castigo a unos individuos que son inconscientes. No tiene sentido una reprimenda por una acción inmoral, como es la desobediencia, a unos individuos que no saben lo que es el bien y el mal. Esa es la segunda crítica. Y la tercera, que creo que es una muy importante, es que este primer capítulo nos muestra el primer indicio de que no estamos ante un Dios perfectamente justo. Es imposible que este Dios sea perfectamente justo. ¿Por qué motivo? Pues porque, dejando de lado las otras incoherencias, Adán y Eva habrían cometido una infracción, habrían cometido el pecado de la desobediencia. Bien, entonces, por este pecado que cometen estas dos personas, Dios castiga a toda su descendencia, castiga a toda la humanidad. Y esto lo deja claro la Biblia, no solo en los propios pasajes del Génesis, sino que lo deja claro en posteriores pasajes. Es decir, deja claro que solo por la acción de un hombre se castiga a toda la humanidad. Bien, esto es objetivamente injusto. No es que sea relativamente injusto, es que es objetivamente injusto. La justicia consiste en darle a cada uno lo que merece. Si alguien ha hecho algo malo, se le castiga con algo malo. Si alguien ha hecho algo bueno, se le premia con algo bueno. Eso es lo justo. Bien, el siguiente pasaje de la Biblia que me gustaría comentar sería el del Arca de Noé, que este es un clásico entre todos los que somos críticos con la Biblia, porque, bueno, el Arca de... aquí se aglomeran incoherencias de índole lógica, de índole moral y de índole científica. El error científico está muy claro. Yo creo que es evidente que se puede constatar que nunca ha sucedido ese diluvio universal. Es decir, nunca sucedió en tiempos en los que existía el ser humano, toda la tierra estuviera cubierta de agua. Eso no ha pasado nunca en tiempos humanos, en tiempos en los que existía el Homo sapiens. Entonces, evidentemente ha habido cristianos religiosos que han intentado alegar que también es un texto metafórico, que es un cuento simplemente, lo cual no tiene sentido porque en posteriores pasajes de la Biblia, incluido el Antiguo Testamento, incluido momentos en los que habla el propio Jesucristo, se hace referencia a este pasaje del Arca de Noé, igual que se hace de referencia a lo de Adán y Eva. Entonces, toda la Biblia da por hecho que estamos ante un hecho histórico, ante algo que realmente sucedió. Bien, pero sabemos que no sucedió. Entonces, ¿qué pasa? Que hay otro grupo de cristianos que lo que dice es que esto más bien se refiere a una inundación local. No hay una inundación mundial, sino que hay una inundación a lo mejor restringida a la zona del Tigris y el Éufrates. Bueno, pues entonces ya parecería más coherente. No tiene sentido tampoco esta interpretación porque la Biblia deja muy claro en muchos pasajes que es un castigo de Dios a todos los hombres, es decir, que se inunda toda la tierra entera y que se elimina a todos los hombres. Además, deja claro otra cosa que es totalmente ridícula, que es el hecho de que todos los hombres, toda la humanidad, toda la especie humana, somos descendientes de Noé. Todos venimos de él. O sea que, evidentemente, la única familia superviviente fue la familia de Noé. Bien, también es absurdo todo esto de meter a una pareja de cada especie en un arca cuyas dimensiones se describen claramente en la Biblia y no podría ser unas dimensiones mayores que las del Titanic, sin embargo tendría que alojar a millones de especies, o incluso si se dicen que son solo las variedades y se acepta esa especie de microevolución que han terminado aceptando los creacionistas, también seguiría siendo absurdo, porque seguiría siendo una cantidad enorme de especies. No voy a profundizar muchísimo en estos temas científicos y logísticos, porque creo que ya hizo un buen trabajo en ese sentido hace años el brillante youtuber Made Up of Stardust.
Así que voy a centrarme en otras cosas. Una de ellas ya la he comentado en otros vídeos, que es el hecho de que Dios diga que se arrepintió de haber creado al hombre, ¿no? Dios se arrepiente de haber creado al hombre y entonces provoca el diluvio universal. No tiene sentido que un ser que lo sabe todo previamente se arrepienta de algo que ha hecho. Aquí algunos han intentado replicarme que Dios no es que se arrepintiera, sino que sintió pesar y que se puede traducir esa parte como sintió pesar por haber creado al hombre, pero el problema sigue estando en que Dios siente pesar por algo que ha hecho él mismo. No es que sienta pesar por algo que habría hecho el hombre en ejercicio de su libre albedrío. Siente pesar por haber creado él al hombre. Dios lamenta haber hecho él algo, lo cual no tiene sentido. No tiene sentido que un ser que previamente conoce lo que va a suceder como consecuencia de lo que él hace, lamente lo que ha hecho. No tiene sentido que lo lamente viendo las consecuencias de lo que ha hecho. En todo caso, como esto ya lo he tratado mucho, voy a centrarme en este capítulo en lo que yo considero que es el mayor atentado digamos, en el aspecto moral, en el capítulo del Arca de Noé. Me refiero al hecho de que Dios, pues, asesina, mata a toda la humanidad. Entonces, se supone que toda la humanidad era malvada. Entonces, una crítica muy habitual que yo comparto es la de pensar, bien, ¿los niños eran malvados? ¿Los bebés eran malvados? Porque habría bebés. En ese momento concreto habría recién nacidos. O habría niños de 2 o 3 años. Bien, ¿eran todos malvados? ¿Merecían todos ese castigo? Hay muchos cristianos que no ven ningún problema en el hecho de que Dios mate a niños de forma evidente en muchos pasajes, o que ordene matar a niños, porque esto lo hace Dios en la Biblia en muchos pasajes. Ellos dicen que no hay ningún problema, de índole moral en el hecho de que Dios mate u ordene matar a niños, porque simplemente esos niños estarían yendo directamente al cielo y por lo tanto pues no se les ha hecho ningún daño realmente. Como son inocentes, como no han hecho nada malo, al matarlos Dios lo único que está haciendo es enviarlos directamente al cielo. Claro, esto, para empezar, choca con lo que la propia Biblia indica en muchos pasajes. Porque si aceptásemos esta justificación por parte de los cristianos, estaríamos aceptando que lo mejor que le puede pasar a una persona es morir siendo un niño o siendo un bebé. Porque de esa manera te ahorras lo que es la vida, esta vida terrenal tan dura, y vas directamente al cielo. Entonces, lo mejor que le puede pasar a alguien es morir en su infancia, según este criterio. El problema más claro aquí es que la Biblia nos da a entender de forma muy clara que esto no es así, que Dios castiga a personas haciéndoles vivir vidas cortas y premia a personas haciéndoles vivir vidas largas. Que vivir una vida larga es algo bueno. Por lo tanto, si vivir una vida larga es algo bueno y vivir una vida corta es algo malo, como nos indica la Biblia en muchos pasajes, entonces Dios al matar a niños les está haciendo algo malo. Está haciendo que vivan una vida muy corta. Entonces está haciéndoles algo malo a personas que son inocentes y que todavía no han tenido tiempo de cometer ningún pecado. Estamos hablando de recién nacidos, no han podido hacer nada muy grave. Por otra parte, incluso si fuera algo bueno, ir directamente al cielo en lugar de pasar por esta fase esta fase previa que es la vida terrenal, entonces Dios sería injusto. Estaría siendo injusto porque estaría premiando directamente a personas que no han tenido que pasar por ningún tipo de prueba terrenal, que son esos niños a los que asesina directamente, y estaría pues sometiendo a una prueba a otras personas a las que sí que les hace pasar por esa vida terrenal. El siguiente pasaje que quiero destacar es el de Sodoma y Gomorra. Este es un pasaje que parece muy interesante porque en él se aglomeran también bastantes incongruencias y bastantes puntos moralmente cuestionables. El primero que quiero señalar es el del principio, es el hecho de que Dios tiene Dios quiere saber si en Sodoma son realmente tan perversos y tan malvados como se dice, y lo que hace es enviar a un par de ángeles para que compruebe si esto es así. Bien, esto que se desprende claramente del texto,
es totalmente incongruente con la idea de un Dios omnisciente. Un ser omnisciente ya debería saber si en Sodoma son buenos o son malos, sin necesidad de enviar a alguien para que lo compruebe, porque es omnisciente, además es omnipresente. Dios ya está en Sodoma, ya está ahí, no tiene por qué enviar a alguien a que averigüe, a ver si se están comportando bien y que le informe. No necesita mediadores ni informadores, es omnisciente. Entonces, esta es la primera incongruencia, el primer ilógico. Pero, bueno, además este ilógico se refuerza con la conversación que Dios tiene con Abraham, porque Abraham empieza a preguntarle, ¿qué haría Dios? En caso de que haya 50 personas justas, Dios destruiría a los injustos a los justos junto a los injustos. Es decir, si en toda la ciudad hay una pequeña parte de personas buenas, Dios destruirá la ciudad igualmente, castigando a los buenos por culpa de los malos. Y Dios le dice que no, que si hay 50, no. Si hay 40 buenos, tampoco. Si hay solo 10 y los demás son todos malos, ¿destruirá la ciudad? Ahí dice que tampoco. Y Abraham no se atreve a seguir bajando. Porque lo lógico sería haberle preguntado, si hay una única persona buena, ¿destruirá la ciudad? Pues no, Abraham se queda con 10. Si hay 10 personas buenas, no destruye la ciudad. Esta es una conversación ridícula, partiendo de la base de que Dios es omnipotente. Dios podría llevar a cabo sus actos de aniquilación, si realmente son necesarios por algún motivo, podría llevarlos a cabo de forma selectiva. Podría matar solo a los que son malos y dejar vivos a los que son buenos. No tiene por qué llevar a cabo actos de destrucción masiva que implique la muerte de personas inocentes junto a personas que no son inocentes. Cosa que sin duda tiene que haber hecho, porque igual que en Sodoma, cuando la destruye completamente, por lógica tenía que haber recién nacidos, o en el diluvio tenía que haber recién nacidos, y ya hemos dicho que no sirve la excusa de que directamente van al cielo, no sirve porque la propia Biblia la contradice. Entonces, Dios está matando gente inocente, a menos que se pueda argumentar que los recién nacidos son perversos. Pero es que si los recién nacidos son perversos, la única explicación para que alguien sin ninguna experiencia de la vida fuera moralmente perverso sería que fuera genéticamente perverso, que fuera algo en sus genes, en su naturaleza. Y eso volvería a hacer culpable al propio Dios. Bien, como he dicho, Dios lo que hace es enviar un par de ángeles a Sodoma, y esos ángeles, cuando visitan, se refugian en casa de la única persona buena que hay en Sodoma, que es Lot. Entonces, estos ángeles se dan cuenta de que Sodoma está muy mal, básicamente porque cuando entran, toda la población de la ciudad de Sodoma, todos los hombres, todos los varones de todas las edades, pues van a intentar violar a esos ángeles. O sea, están tan mal de la cabeza en ese lugar que todos dicen, vamos a ir a violar a estos ángeles que acaban de llegar. Así es como ven esos ángeles que, bueno, que todo el mundo en esa ciudad está mal. Realmente solo son los hombres, porque no dice que las mujeres fueran a hacer nada. O sea, que las mujeres, si la comprobación ha sido esa, entonces las mujeres han sido destruidas gratuitamente. Porque solo los hombres, todos los hombres de todas las edades van a intentar violar a los ángeles. Además, si tampoco, bueno, los niños, no sé, los bebés creo que no fueron a intentar violar a nadie. Los bebés no intentan violar a personas. Y no sé, las abuelitas tampoco. Entonces, bueno, los yernos de Lot parece que tampoco fueron, lo cual contradice, porque hay un pasaje que dice que todos los hombres fueron a intentar violar a los ángeles, pero los yernos de Lot parece que no se enteraron, por lo que dicen en pasajes posteriores. En todo caso, lo que quiero destacar sobre todo es que a quien perdona Dios es a Lot y a su familia. ¿Y qué familia es esta? Bueno, pues Lot es alguien que cuando todo el pueblo de Sodoma se concentra para intentar violar a los ángeles que están en su casa, lo que hace Lot es ofrecerles, pero por iniciativa propia, ni siquiera se lo habían propuesto, él les ofrece a sus dos hijas. Le dice, no, mira, no violéis a estos ángeles que han venido aquí, y lo que voy a hacer, mira, yo tengo dos hijas que están muy bien, os las doy y podéis hacer lo que queráis con ellas, violadlas, o sea, haced lo que queráis, ¿de acuerdo? Bien, pues esto es esta es la buena persona, la buena persona a la que salva Dios. A ver,
Este se supone que es un ejemplo moral a seguir. ¿Esta es una buena persona? ¿Alguien que ofrece a sus hijas para que sean violadas? Por otra parte, sus hijas, más adelante, que también son salvadas, sus hijas lo que hacen es emborracharlo a él, a su propio padre, para poder tener sexo con él. Esto, bueno, esta es la familia a la que Dios salva. Curiosamente, a la que no salva de esa familia es a la madre, porque la madre cometió el pecado imperdonable de darse la vuelta, de girarse mientras Dios estaba destruyendo Sodoma, y eso ya es imperdonable y Dios la convierte en sal. Ofrecer a tus propias hijas para que sean violadas o emborrachar a tu padre para tener sexo con él no está tan mal, por lo visto, pero darse la vuelta y mirar cómo Dios está destruyendo una ciudad, eso es intolerable. Bien, ahora vamos a pasar a uno de mis episodios favoritos de la Biblia y además es uno de los más famosos porque se han hecho películas de dibujos animados, películas con Charlton Heston y me refiero claramente al Éxodo. En este episodio, bueno, ya sabéis, la idea es que Moisés recibe el llamamiento de Dios a través de una zarza ardiendo para que vaya a liberar, para que libere al pueblo hebreo, a los judíos, de la esclavitud a la que están sometidos por parte de los egipcios. Voy a decir varias cosas de entrada. Igual que he dicho con el tema de la serpiente en el Génesis capítulo 2 y 3, en este pasaje yo no quiero centrarme en los ridículos que os puedan parecer a lo mejor los milagros que va haciendo Moisés, ¿no? Como separar el mar en dos y este tipo de cosas, porque dada la premisa de que existe un ser omnipotente, pues no supondrían un gran problema estos pasajes. Todo esto lo voy a dejar de lado y me voy a seguir centrando en lo moral y en lo lógico. De entrada, bueno, la cuestión moral. Para empezar aquí, Dios quiere liberar a unos esclavos, a una gente que está siendo esclavizada. Esto no significa que Dios esté en contra de la esclavitud, como debería estarlo un Dios moralmente perfecto. Porque la esclavitud es algo malo. Y alguien que defienda la idea de una moral objetiva, y que yo supongo que considerara que dentro de esta moral objetiva se engloba el hecho de que tener a otras personas como propiedad es algo moralmente perverso, algo moralmente malo, la esclavitud es mala, pues esa persona que defiende la moral objetiva y que defiende que este es el Dios que nos provee con una moral objetiva, difícilmente podrá explicar por qué hay pasajes en los que Dios claramente no solo tolera la esclavitud, sin decir que tenga nada de malo, sino que además incluso explica que si una persona golpea a su esclavo, le da una paliza, pero no lo llega a matar, no pasa nada por haberle dado una paliza o por haber pegado a tu esclavo, porque es de tu propiedad. Este es el Dios que por otra parte le parece terrible que alguien trabaje el sábado, pero al mismo tiempo no condena la esclavitud y le parece bien que alguien golpee a otro ser humano que es de su propiedad. Aún así, bueno, cuando los esclavizados son los judíos, que es su pueblo elegido, lo cual implica un componente pues casi racista por parte de Dios, ese pueblo elegido sí que le molesta que sea esclavizado. Entonces Dios contacta con Moisés para que libere al pueblo judío. Bien, aquí una de las incongruencias que tengo que señalar es, de entrada un pasaje muy curioso, que demostraría que Dios no solo es que no sea omnisciente y perfecto, sino que incluso parecería que Dios, ese Dios de la Biblia, padece de serios problemas psicológicos. Me refiero a cuando Dios intenta matar a Moisés. Hay un pasaje en el que Dios, después de haberle dicho a Moisés que vaya a liberar al pueblo de Egipto, y Moisés obedece y dice, vale, pues voy a ir para allá. Lo que hace Dios es que en pleno camino quiso matar a Moisés. Es decir, Dios quería matar a Moisés, así de golpe. Le vino un pronto y a esa misma persona que le estaba obedeciendo dice, no, yo a este lo voy a matar. Esto hay muchos que han intentado explicarlo. Hay vídeos intentando explicar
Podéis buscarlos, vídeos explicando por qué Dios quiso matar a Moisés, cuando él mismo lo acababa de enviar a liberar a los judíos y Moisés estaba obedeciendo. El motivo sería que el hijo de Moisés no estaba circuncidado. Así que lo que hace la mujer de Moisés es cortarle rápidamente el prepucio al hijo de Moisés para que Dios no lo mate. Entonces Dios quiso matarlo, pero ¿qué es lo que se lo impidió? Él es omnipotente. Si él quiere que algo pase, eso sucede. Entonces, si Dios quería matar a Moisés porque su hijo no había sido circuncidado, ¿esto no lo sabía antes de enviar a Moisés a cumplir su misión? ¿No podía habérselo dicho antes? Además, si ya sabía que la mujer iba a hacer eso, entonces ¿por qué quería matarlo? Ya sabía que la mujer haría eso. Bueno, como al final Dios cambia de opinión y ya no quiere matar a nadie. No quiere matar a Moisés ni a su hijo. Se ha rectificado. Algo totalmente incongruente con la naturaleza inmutable de Dios. Pero peor aún que esto, es el hecho de que Dios, como sabéis, va a decirle a Moisés que libere a su pueblo y que para convencer al faraón, él va a hacer que caigan una serie de plagas sobre Egipto para forzarlo a liberar a los judíos. Y lo más absurdo es que, bueno, en estas plagas evidentemente mueren personas que no tienen nada que ver con esto, que son inocentes. Dios se supone que está castigando al faraón porque el faraón se niega a dejar libres a los judíos, pero a quien está castigando es a un montón de personas inocentes que no tienen ninguna culpa de las decisiones del faraón. Incluso al final llega a matar a todos los primogénitos de las familias egipcias, solo de las egipcias, no de los judíos, porque era esta discriminación racista, ¿no? Como habían nacido egipcios, pues, bueno, pues que se jodan por haber nacido egipcios. Entonces, cuando Dios mata a todos los primogénitos egipcios, bueno, está castigando a gente que no tiene ninguna culpa. Incluso, no solo porque, aunque mate a niños, eso no está justificado, como ya hemos explicado, sino también por el dolor que le provoca a las familias cuyos hijos ha matado. Entonces, lo peor de todo esto todavía no lo he explicado. Lo peor es que todo esto se supone que vendría porque el faraón se está negando a dejar libre al pueblo judío. Pero lo cierto es que es Dios quien está provocando que el faraón no deje libres a los judíos. Porque Dios está endureciendo, eso dice la Biblia, Dios está endureciendo el corazón del faraón para que el faraón no acceda a lo que le está pidiendo Moisés. Bien, esto es ya extremadamente ridículo, porque tenemos a Moisés, o sea, tenemos a Dios que le pide a Moisés que vaya a liberar a los judíos. Entonces, Moisés le pide esto al faraón y Dios hace que el faraón se niegue a hacer caso a Moisés. Y como el faraón se niega a hacerle caso a Moisés, Dios empieza a matar a la población, a provocar plagas y a matar a todos los niños. Por algo que el propio Dios está provocando, porque el propio Dios está haciendo que el faraón no le haga caso a Moisés. Este tipo de cosas son incongruentes con la idea de un Dios infalible, inmutable, perfecto. Yo he intentado escribir relatos de ficción o de ciencia ficción y es muy difícil introducir en un relato de ficción a un personaje que sea muy poderoso, porque es muy fácil caer en incongruencias. Cuando tienes un personaje que lo sabe todo, lo puede hacer todo, no se equivoca nunca y es moralmente perfecto, es muy difícil escribir de forma coherente sobre ese personaje. Y esto es lo que pasa aquí. En muchos pasajes de la Biblia, y solo he citado unos pocos, pero no voy a hacer un vídeo larguísimo, ya es larguísimo. Entonces, lo dejamos aquí. Espero que os haya interesado, espero ver vuestras opiniones y hasta el próximo vídeo.